Viene en este mismo sentido. ¿Hay digamos, dentro del haber del gobierno un acompañamiento por haber desalojado, entre comillas, los piquetes, los intermediarios de la pobreza? ¿Qué ves, Carlos, en ese escenario? Yo creo que junto con el tema inflacionario, fueron dos ejes centrales que le dieron mucho volumen político y que se vio reflejado el 26 de octubre. Creo que ese es un tema, el hecho de poder transitar libremente, el hecho de poder moverse sin estar mirando en los medios donde se iban a producir cortes todos los días. Te diría, Hugo, que es un tema que da mucho alivio, mucha tranquilidad. Y después me parece que el eje central del volumen y el acompañamiento que tuvo el 26 de octubre tiene que ver con el hecho en sí de la baja de la inflación, que me parece que fueron los dos ejes, claro, te diría, de muchísima importancia, en el cual el gobierno logró posicionarse frente a los próximos 2 años. Y me pregunto cuánto hay de la fragmentación, la demanda, el reacomodamiento y la falta de narrativa de la oposición en este mismo escenario. Y yo te diría, Hugo, que eso es fundamental. Fíjate vos que en una elección donde el gobierno gana por casi 10 puntos, ganando en las 5 provincias grandes, 12 millones de personas no fueron a votar en esa elección del 26 de octubre. Está claro que hay sectores importantes de descontento hacia las políticas del gobierno nacional, pero lo que no pueden visualizar son cuáles son las alternativas superadoras que pueda tener un proyecto con las caras de siempre. Y ahí me parece que es donde es el desafío que tiene la oposición. No sé si lo podrá hacer. Intentaron, le fue muy mal, creo, fundamentalmente Provincias Unidas como el primer... Sí, que aparecía como un avanzado, una alternativa que finalmente da la impresión que tuvieron tantos años, digamos, los sectores del kirchnerismo vinculados a esa izquierda o ese nuevo peronismo, tantos años en el poder, y fueron tantos los agotamientos de las políticas implementadas que es como que quedaron vacíos, ¿no? En un punto. Sí, y yo creo que tampoco hubo renovación, nunca el peronismo como principal fuerza opositora se animó a plantear nuevos liderazgos. Claro. Vos fijate que creo que lo más palmario de esto que estoy diciendo fue el acto de la CGT. Digamos, las caras de siempre y los mismos planteos de siempre. Claro. Y esto me parece que es lo que la sociedad le dijo no en noviembre del 23. Claro. Hay un punto importante ahí, hablando y siguiéndolo a Germano, que tiene que ver con lo económico, Hugo, y que en el 2025 la Argentina, el número de crecimiento estará aproximadamente entre un 4,5 y 5%. En el 2024 creció prácticamente un 5%. Estoy hablando, sí. ¿Por qué? Porque hablo del crecimiento y en particular porque hace mucho tiempo que no hay 2 años consecutivos de crecimiento del Producto Bruto de la Argentina. La última vez que lo tuviste fue en el 2013 y 2014. Claro. Después no volviste. Y si en el 2026 volvés a crecer, por primera vez después de mucho tiempo la Argentina habrá crecido 3 años consecutivos, algo que no se logra desde hace muchísimo tiempo. Está bueno para escuchar a los hermanos sobre ese crecimiento y cómo funciona, ¿no? Porque uno dice, sí, hay para algunos sectores, para otros no tanto, pero Gabriel Slavinsky, es su primera mirada sobre esto que estamos conversando. Gabriel, buenas tardes, buenas noches. Sí, buenas tardes, ¿cómo andan? Estábamos tratando de analizar el año que le viene al gobierno, ¿qué pensás? Y ahora de cara a Davos y a tantos viajes, incluso del interior, por el interior de la Argentina. Bueno, claro, Davos en algún sentido el gobierno lo usó con cierta polémica y también sorprendiendo, sobre todo en el primero, que fue una sorpresa para todos los líderes que estaban ahí presentes, pero luego lo operó como si fuese un lanzamiento, una plataforma de lanzamiento hacia el año que siguió, ¿no? Tanto en el primer año como en el segundo, no le salió del todo, pero creo que siempre con esa lógica de ser disruptivo, de de llamar la atención, generar cierta confusión, generar conversación, uno le podría decir en estos momentos. Pero siempre las fuentes dicen que el presidente está preparando muy bien Davos, un discurso muy largo, algunos hablan de más de 10 carillas de discurso, en esta proyección internacional que busca el presidente Milei.
Sí, lo busca como uno de sus ejes principales, esto del apalancamiento con Donald Trump y Estados Unidos, este alineamiento personal y automático entre gobiernos y seres humanos, ¿no? Casi como marcar que son dos aliados en la batalla, pero sobre todas las cosas, siempre y cuando uno podría decir se centre en lo principal, que es la economía, bajar la inflación y mostrarse como algo diferente a lo políticamente tradicional. Eso genera cierta también confusión, mientras haya aciertos en el oficialismo, confusión en la oposición, que no logra encolumnarse, no logra acumular cierto poder, y depende, yo creo que fue una apuesta también, una estrategia, depende de que al gobierno las cosas le salgan mal. Bueno, para septiembre no le estaban saliendo bien, cosechó un buen resultado, pero en octubre volvió a la senda de sobre todo tener la iniciativa y la pelota, por lo tanto otra vez a remarla, diría, a la oposición. Lo que viene son después de 2 años de crecimiento de la Argentina a nivel PBI, veremos qué pasa en un tercer año. Pero es un crecimiento un tanto desigual que reconvierte el sistema político y económico entre nosotros. Sí, está claro de que existe ese crecimiento desigual y me parece que no hay duda. Creo que el oficialismo en algún sentido tiende a ocultarlo, pero me parece que el oficialismo está buscando, digamos, habiendo cumplido su objetivo central 2025, que fue la consolidación del espacio violeta, el espacio de poder ser el instrumento electoral que derrote al otro lado, que derrote al peronismo, al kirchnerismo, y de alguna manera eso le dé la posibilidad de aplicar su receta. Es verdad que hay crecimiento, digamos, en distintos sectores de modo diferenciado, sí, por supuesto, pero no nos olvidemos de que mientras el oficialismo pueda marcar por lo menos la agenda económica y decir, miren, esta receta está funcionando y haya cierta credibilidad y esperanza hacia el futuro, y la oposición no logre acumular dentro de algún espacio de unidad, aunque sea o con algún liderazgo muy definido, le va a ser muy difícil a cualquiera disputarle ese poder que quizá hoy no esté en términos electorales en el 55%, pero quizás a Milei con el 40+1, 10 de diferencia le alcanza para 2027, mira lo que te estoy diciendo. Germano. Sí, yo coincido. Yo creo que el gobierno lo que necesita claramente es seguir dando señales de previsibilidad y confianza. Este me parece que es el gran desafío que tiene. Terminó el año, digamos, muy bien, con el hecho de la sanción definitiva del presupuesto. Argentina estaba 2 años sin presupuesto, este me parece que fue un dato central. Y yo te diría, Hugo, que ahora hay algunos caminos que se abren en el Parlamento que son importantes. La modernización o reforma laboral, la tributaria, y también otro hecho que no es menor, aparte de la modificación del Código Penal, que es la ley de glaciares. ¿Por qué planteo la ley de glaciares? Porque la ley de glaciares es lo que permitiría dar una previsibilidad de mediano y largo plazo, fundamentalmente para todas aquellas provincias cordilleranas que hay posibilidades ciertas. Pensemos que solamente el cobre. Vos tenés Chile, que desde los años 70 está en pleno desarrollo el cobre, y Argentina no lo tocó todavía. Entonces digo, estos son los temas que me parece, si el gobierno logra consolidar eso, te diría que es un mensaje muy claro. Ahora, de pronto te ponen la modificación de los servicios de seguridad y es como que vos decís, che, pero acá lo importante en este momento es garantizar consensos. Esto creo que lo dijo claramente Patricia Bullrich después de aprobar el presupuesto. Necesitamos seguir agrandando la cantidad de senadores para poder... Entonces digo, estas son las dudas en el cual quieren ir en contra de la política y me parece que ahí genera mucha incertidumbre. Guillermo Poche está con nosotros porque mañana hay un tema con el arancel a los dispositivos celulares. Guillermo, ¿cómo va? ¿Cómo andas, Hugo? ¿Todo bien? ¿Cómo funciona eso? ¿Qué significa? ¿Cómo lo leemos? A partir de mañana, las importaciones de celulares dejan de pagar el arancel por importación. En mayo 2025 se había emitido un decreto que bajaba de 16
a 8% y a partir del 15 de enero pasaba al 0%. También se bajaban otros aranceles vinculados con videojuegos, videoconsolas, aires acondicionados, o sea, es una buena noticia. Ahí hay un punto importante a destacar que tiene que ver con cómo impacta la baja de impuestos, ¿no? Porque lo que tuviste en realidad en la baja de impuestos no es que aumentaron las importaciones de celulares por bajar, porque prácticamente se importaban en el 2024 337.000, en el 2025 terminaron en 334.000, no hay mucha diferencia de acuerdo a las cifras de aparte, pero sí lo que pasó, Hugo, es que bajó el precio. Ajá. O sea, un celular, desde que salió eso hasta ahora, en promedio, bajaron 30%. ¿Y eso es acceso para la población, para el usuario? Prácticamente, para tener una idea de lo que se vende de celulares, el 6% es importado en la República Argentina. El resto se produce todo. Podés decir que es armado, no armado en Tierra del Fuego, pero lo que hay que decir es que lo que repercutió más que todo, la baja del arancel, fue en el precio, que es lo que repercute por lo general cuando vos tenés una baja de impuestos. Esto es una baja de impuestos, un impuesto a la importación que en realidad termina redundando no en que se importen menos celulares, sino que los productores te bajan el precio. Agustín, ¿hay información sobre Trump, Irán y las novedades que puede haber a nivel bélico? Contanos. Sí, no por lo pronto con el tema de Irán, sí acabamos de ver ahora algunas noticias sobre Venezuela. Primero, acaban de votar recién en el Senado de Estados Unidos un proyecto que justamente impide, en realidad rechaza, lo que querían hacer es impedir que Estados Unidos pueda realizar más acciones militares en Venezuela. Esto lo acaba de rechazar el Senado de los Estados Unidos, tuvo que ir al desempate y votó el vicepresidente Vance. Esto acaba de ocurrir recién, y algunas declaraciones que también tenemos sobre el presidente Trump, que habló con Delcy Rodríguez esta tarde. Y bueno, si tenemos las declaraciones. A ver si las tenemos. Another piece of information that I think is very important is the leaker has been found and is in jail right now, and that's the leaker on Venezuela. And a very bad leaker, so there could be some others, and the leaker's in jail and will probably be in jail for a long time. We just had a great conversation today, and she's a terrific person. I mean, she's somebody that we've worked with very well. Marco Rubio is dealing with her. I dealt with her this morning. We had a call, a long call. We discussed a lot of things, and I think we're getting along very well with Venezuela. Yeah. Bueno, obviamente confía en Marco Rubio y también en lo que Delcy Rodríguez está haciendo en Venezuela, mientras dicen los venezolanos que es una nueva tirana Delcy Rodríguez, pero está respondiendo a Estados Unidos con más liberaciones de secuestrados, ¿no, Agustín? Sí, lo cierto es que hubo algunas excarcelaciones de presos políticos en las últimas horas. Se habla de 100 personas, por supuesto son más de 1000 personas las que están presas, secuestradas en los centros de torturas. Por ahora 100, por supuesto aumenta de alguna forma el número que teníamos hace 3-4 días, que era muy menor, no llegaba ni al 20 personas. Ahora estamos en 100. Y recordemos otra cosa muy importante, mañana el presidente Trump tiene planeado reunirse con María Corina Machado. Así que esto es una gran señal, veremos qué es lo que hablan y por supuesto si esto va a ser abierto al público, pero bueno, esto nos va a traer muchas novedades con respecto a Venezuela, es la reunión más esperada. ¿Cómo impacta esto, Slavinsky? Y también se lo pregunto ahora a Germano, ¿cómo impacta esta decisión regional y particularmente sobre Venezuela en la política argentina de cara a lo que va a ser ahora la asunción de Paraguay como a cargo de la presidencia pro tempore del Mercosur y la firma eventual, si es que se da, con la Unión Europea? Uno de los ejes principales de Milei al asumir fue su política internacional en ese alineamiento personal y de gobiernos con Donald Trump. Por lo tanto, toda esa agenda, en cuanto tenga, digamos, ciertos éxitos y consiga algunos resultados llamativos, lo va a colocar en una posición casi, te diría, de privilegio, como aliado del presidente de los Estados Unidos en esta batalla, uno diría cultural, llamámosla en Argentina, por los valores occidentales, democráticos y de la libertad, como lo llaman, en contra de esa agenda woke. ¿Germano? Sí, yo creo que indudablemente hoy con un Lula y Brasil en falsa escuadra internacionalmente, fundamentalmente con minoría. Y fundamentalmente con el tema Venezuela, Hugo. O sea, nunca tuvo una posición lo suficientemente transparente
para una condena clara de un régimen claramente antidemocrático. De lo que firmó Santiago Peña y el presidente Milei y el resto de los países, menos Yamandu Orsi de Uruguay y Lula de Brasil. Por eso te digo, yo creo que en ese escenario el presidente Milei, como bien dice, es verdad, ya desde la campaña planteó claramente que el alineamiento era con el mundo occidental, Estados Unidos e Israel. Creo que eso no lo modificó, sino lo profundizó. Y yo te diría que hoy pasa a ser la cabeza más clara de todo este movimiento de gobiernos de centro-derecha, que indudablemente tiene muy buena relación, no solamente ideológica, sino hasta personal. Recordemos, previo a las elecciones, cuando el gobierno estaba en situaciones críticas, dijo, la ayuda, dijo el presidente Trump, es a Milei, no a la Argentina, ¿no? O sea, me parece que eso que es inédita. Y yo creo que el gobierno y el presidente eso lo están usando muy bien, es muy factible, no sé, por lo que leí, corregirme si no es así, que los próximos días en Davos estaría también está la presencia de Donald Trump, así que es muy factible que se puedan ver. Digo, me parece que está claro la política internacional, que no tiene fisuras. Carlos. Sí, se habla de 10 presidentes, digamos, de la región que formarían un bloque muy importante, y que algunos de ellos, ya lo dijo Milei, algunos de ellos estarían en Davos. Algunos de ellos estarían en Davos. Muchos de ellos. Y me parece que hay que seguir con atención. Y algunos viajes que va a tener el presidente, después nos contás, ¿no? Por el interior, incluso va a estar en Córdoba. Mañana. Perdón, el viernes. El viernes va a estar en Córdoba. ¿Estás viviendo el viernes? Sí, estoy viendo viernes. ¿Estás viendo? En el festival de Carlos está siempre un paso adelante. Jesús María. En el festival de Jesús María. Y a su vez, Paul, te quiero preguntar, ¿la reforma impositiva quedaría eventualmente para una segunda etapa, luego de la laboral que se va a tratar en febrero? Esperemos, tienen la parte importante, si quieren ir al superior van a tener que hacer alguna enmienda en la ley de coparticipación federal. Ya tuvimos la... ¿Cómo es eso? A ver, contanos. En lo que viene a ser ese super IVA, que después va a haber un IVA para la nación y un IVA para las provincias. Hay que tener presente que las provincias coparticipan, o sea, se coparticipa el 60% de lo que se recauda de IVA. Entonces la nación cobraría un 9% y el resto pasaría a ser un impuesto que cobrarían las provincias. Hoy hay una ley que se llama Ley General de Coparticipación de Impuestos, que lo que dice es que un impuesto que ya cobra la nación no lo pueden cobrar las provincias. Entonces, si queremos aplicar un IVA a nivel nacional y provincial, primero tenemos que modificar esa ley, que ahí vamos a tener que ir a algo que estaba en la Constitución Nacional, que en el 94, cuando se reforma, se le da 2 años a la dirigencia política para modificar, generar una nueva ley de coparticipación federal, y hasta el momento van a ser 30 años que está incumplido. Entonces, lo veo difícil. Ya tuvimos inocencia fiscal, se subieron los umbrales mínimos. ¿Qué es lo que ves difícil, la reforma tributaria? Y lo veo difícil la parte de la generación del super IVA. Sería conveniente porque dejaríamos de lado un impuesto sobre los ingresos brutos, que es un impuesto distorsivo, que atenta contra la actividad comercial. Lo estaríamos esperando, lo veo difícil. Ahí tenés un problema que es muy complejo, Hugo, que tiene que ver con los distintos impuestos que cobran las provincias, digamos, lo que decía recién. Si vos no homogeneizás, por ejemplo, el tema del ingresos brutos, la provincia de Buenos Aires cobra una alícuota, Mendoza cobra otra, Santa Cruz. Si vos no haces eso homogéneo, va a ser muy difícil poder hacer una reforma tributaria y destrozar prácticamente la coparticipación federal. Slavinsky, ¿qué ves de las reformas? Primero está la laboral, que es la que impacta además por la opinión pública, ¿no?, que generaría. Bueno, parecen ordenarla de ese modo. Yo creo que hubo un primeros 2 años en donde la estrategia de Milei, quizá a los tumbos, pero fue así, reconstrucción de la autoridad presidencial y de conducción, consolidación del espacio violeta y destrucción del alrededor, que no haya amarillos, y combate de las oposiciones moderadas y también del peronismo. Me parece que eso terminó con una montaña rusa en los primeros 2 años consolidándose. Ahora, estos 2 años son los de las reformas. Uno diría, las distintas reformas para que la receta liberal libertaria más importante de la historia de la humanidad tenga éxito
Y en base a ese éxito, uno diría, bueno, que genere cierta esperanza hacia el 2027 de que, bueno, una vez aplicado todas estas reformas, consolidada la autoridad presidencial y el espacio de poder violeta, se encamine a una reelección. Parece ser ese el ordenamiento. No olvidar, por supuesto, Hugo, que en Argentina eso es muy difícil y falta mucho. No olvidar, Hugo, que siempre, vamos a hablar también con Carlos Germán, ¿no? Los últimos 2 años de un gobierno, por lo general, son los más difíciles. Sí, sí, claro. El tercero es el año... Porque el tercero prácticamente es el maldito año. Y el cuarto ya es el del Pato Rengo o el de que está viendo cómo va a poder ser. Evidentemente es el año político de elecciones, con las turbulencias típicas de un año de elecciones y con el desgaste propio de 4 años de gobierno. Veremos cómo le va. ¿Qué ves ahí en el futuro? Y yo creo Vos tenés la bola, Carlos. No, ahí hay un dato que te diría que van a tocar el cable con 220 de electricidad. ¿Cuál es ese? Y el tema de coparticipación federal y las modificaciones que puede haber, como estabas planteando recién, con respecto al super IVA o IVA nacional y IVAs provinciales. Me parece que este es un tema central porque, como bien explicaron, desde el año 96 que tenía que estar cerrado el tema, es un tema... Mira, yo me animaría a decirte, Hugo, que la política argentina podría, digamos, dar un paso realmente importante si se animara a tratar seriamente una nueva ley de coparticipación. Me parece que son de las deudas más... De esta democracia. Sí, de la más clara de que la política no lo pudo resolver. Bueno, la ley de coparticipación la emitió Alfonsín en su momento. Claro. No surgió de ninguna fórmula, eso es lo que se comenta y viene desde aquella época. Claramente no se hizo, ojalá suceda, porque impuesto sobre los ingresos brutos, un impuesto de sellos, habría que pensarlo si no hay que modificarlo. Cuando digo en esto es para llevar a pensar porque claramente son 2 impuestos distorsivos totalmente. Además no hay que llamarle, me parece que la idea, digamos, del gobierno no es llamarle más nueva ley de coparticipación federal, sino de distribución federal de impuestos. Suena lógico. Y yo te diría que... no sé esa es la idea del gobierno, digamos que el que más recauda... En vez de, digamos, en vez de reforma laboral, modernización laboral, ¿y esta sería? Esta es una ley de, en vez de coparticipación federal de impuestos, de distribución federal de impuestos. Hay una diferencia muy importante, porque la copa ya está atado de alguna manera, ya la provincia sabe que recibe tanto, no. Ahora, si vos haces un mapa general y ves los que más recaudan y los que menos recaudan y repartís en función de los que más recaudan... Ahí Formosa quedaría al final, no al principio como... Formosa, Chaco, Misiones... Bueno, y la provincia de Buenos Aires volvería a ser la provincia de Buenos Aires tendría que tener la mayor distribución, digamos. Y fíjate vos, Carlos, que en la negociación que están haciendo, lo que empieza a insinuarse con respecto a la ley de modernización laboral, el tema que salió claramente es el tema impositivo. Bueno, empiezan a hablar del tema impositivo, que no es esta, sino la otra ley. Pero además hay un tema impositivo ahí, Guillermo lo sabe, dentro de la modernización laboral, que es el tema impositivo de la gente. Claro. De los monotributistas, de los trabajadores autónomos. Ahí ya empezás a modificar algo en los impuestos, pero vuelvo a repetir, si no, en realidad muchos dicen que a la ley de coparticipación federal directamente la tenés que destruir, no tiene que haber más coparticipación. A propósito, federal. Se vienen días en donde se actualiza el monotributo, ¿no? Claro. ¿Se supone, Guillermo? Así es, hay que la gente de la audiencia tome nota. Ajá. 5 de febrero es el día, la fecha tope para recategorizarse. Recategorizarse, pero pará, ¿no cambian los montos ahora? Cambian los montos, cambia la tabla. Estábamos en más o menos 78 millones de pesos, pasa a 108 millones. Pasa, ya sabés los datos. Sí. Es una estimación, hay un muy buen artículo también, ¿no? ¿Cómo? Ahí te toca la ley de... si después se aprueba la ley de inocencia fiscal, totalmente. La facturación de hasta 100 millones de pesos, que no teóricamente es una factura y se terminó el problema. Totalmente, o sea, lo que acá se estaría estableciendo es en la tabla, uno puede ingresar a la FIP, tabla monotributo actualizada. Hay un muy buen artículo de La Nación, hoy de Silvia, en donde hizo una estimación. ¿De Silvia Stan? Así es. Excelente. Él dice Silvia, pues ya la tiene, pero Silvia le dijo, Silvia Stan. La Nación siempre, lanación.com o La Nación Diario, ¿no? Sí, claro.
y ahí se explica cómo viene. Sube hasta 108 millones, es la estimación a partir de la inflación. ¿te acordás que se había difundido que el monotributo sí, te acordás, no? Claro, pero esto tiene también que ver con sacar los dólares del colchón. Tiene que ver todo eso junto. Gabriel, una mirada sobre el impositivo, como agradeciéndote además la visita. Sí, lo mismo. Me parece que son las reformas que está planteando el oficialismo en distintos aspectos, en distintos campos, tratando de avanzar y mostrando conducción política y autoridad, pero claramente lo que tiene que hacer es conseguir esos éxitos, porque si no va a dar una señal muy complicada. Por lo tanto, lo principal es conseguir los éxitos. Uno podría decir, no importa cuáles. Por supuesto que uno cuando dice, bueno, está el manual, está la receta, todos estos son importantes, pero la realidad es que para este año requiere de conseguir una seguidilla de acompañamientos legislativos que le den caudal político, solvencia de largo plazo y que pueda expresar muy claramente que es un gobierno que va a transitar el 2026 con su receta que finalmente va a traer los resultados que todos los argentinos queremos en el corto y mediano plazo y de alguna manera en ese sentido va a poder vender algo hacia 2027 diciendo nosotros ordenamos este país. La verdad es que esa es la mirada positiva y otros dirán, la verdad que en el 2026 siempre es muy complicado, el síndrome del año 3, veremos cómo hace para transitarlo. Gracias, Slavinsky, muchas gracias, Gabriel. ¿Qué ves, Germano, ahí en ese escenario también? Sí, yo creo que es un escenario donde lo planteó claramente. El presidente llegó a decir, vamos a tener el parlamento más reformista de la historia argentina. O sea que creo que en eso creo que hay convicción política para hacerlo. Me parece que el 26 de octubre le dio posibilidades ciertas. O sea, engordó la cantidad de diputados nacionales. Hoy tenés un bloque en senadores de 20 más un interbloque de Córdoba con Luis Juez son 21. Y tenés ahí un dato que me parece que va a cumplir un rol muy importante, Hugo, que es el bloque dentro del Senado de la Unión Cívica Radical. Correcto. Que tenés 10 senadores que me parece que van a tener un protagonismo no menor para todos estos temas que se están tratando. Clarísimo. ¿Qué ves, Poch, en esto? De alguna manera, pero de nuevo reforma, monotributo, tener presente, pueden subir hasta 9 millones de pesos la facturación, otro tema importante, el monto total va a ser a 1.300.000 pesos, la cuota para la máxima categoría, para que vendan bienes 600.000 pesos. Después viene también para tener presente el acogimiento a ganancia simple, otra de las cuestiones importantes a tener en cuenta en materia tributaria de las últimas